Es una bendición estar en esta mañana reunidos It is a blessing to be here together, y para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. and it is a privilege to be speaking with you the Word of God. Estar en este lugar creo que es un regalo de Dios. To be in this place is like a gift from God. Otros quizás no tienen esa oportunidad, en cambio usted sí la tiene. Others may not have this opportunity, but you do. Entonces ya adoramos a Dios. Because now we are ready to worship the Lord, Ahora necesitamos que Dios nos hable a través de su palabra. and now God needs to speak through His Word. Creo que siempre en nuestras oraciones le decimos a Dios, háblanos. And I think always during our prayers, we always say to God, speak to me. Entonces este es un momento perfecto para que Él te pueda hablar. So this is a perfect moment for Him to speak to you. Vamos a leer la palabra de Dios We are going to read the Word of God en el libro de Éxodo capítulo 14, Exodus chapter 14, versículo 13 al 17. verses 13 through 17. Exodus chapter 14, verse 13 through 17. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firme. No temáis, está firme, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Then Moses said to the people, do not be afraid, be brave. You will see how the Lord will save you today. Look at the Egyptians over there. You will never see them again. The Lord will fight for you. You will only have to watch. Then the Lord said to Moses, do not continue to call to me for help. Tell the Israelites to move on. You yourself must do this. Lift up your stick and hold your hand out over the sea. The water will become two separate parts. Then the Israelites can go through the middle of the sea on dry ground. This is what I, the Lord, will do. I will cause the minds of the Egyptians to become hard. They will follow the Israelites into the sea to catch them. I will show how great I am when I win against Pharaoh and all his army, his chariots, his horses, and their riders. Amén. En esta mañana del día de hoy, tema es And this morning, today, the theme is victorias contra pronósticos humanos. victory against procrastinations, human procrastinations. Una vez más, victorias One more time, victory contra pronósticos humanos. against procrastination, human procrastination. Cuando hablamos de una victoria contra un pronóstico humano, When we talk about a victory against that's something that's against us, nos estamos refiriendo we are referring que hay una victoria contra un pronóstico que dice nunca lo vas a lograr. we are saying that there's a victory, that there's a situation that you're never going to win. Un ejemplo claro es el siguiente. Here's an example. Un pueblo tan pequeño va a pelear contra un pueblo gigantesco y numeroso ejército. So here's a small army going against a big army. Es imposible que 10 soldados puedan vencer
a un ejército de 10,000 hombres. It's impossible for 10 people to be in one army to go against 10 million people in a large army. Los pronósticos siempre van a decir lo contrario. Everyone's going to say that that's against that. Pero como el Dios al cual usted y yo servimos But the Lord that we serve, es un Dios de todo poder, it is full of all power. es un Dios que hace posible lo imposible, He does the impossible possible, es un Dios que se glorifica en lo débil para avergonzar lo fuerte, and he glorifies himself in the weakness. es un Dios que levanta al pequeño para avergonzar al gigante, He's the one that lifts up the small one. es un Dios que da la victoria a aquella persona que le han garantizado derrota. He's the one that gives the victory to the person that has been a failure. Y cuando vemos la historia del éxodo del pueblo de Israel, So when we see this story in Exodus with the Israelites, nos damos cuenta que Dios envía a Moisés a sacar un pueblo. we see that God sent Moses to take out people out of their town. Un pueblo que difícilmente podía adorar a Dios, un pueblo que no era el suyo. It was a people that can simply adore God. Y la historia dice que el pueblo sale al lugar que Dios quiere que vaya. And the story says that these people can get out as God indicates. Pero el problema es que en el lapso del camino o en el trayecto de su éxodo But in the trajectory of their journey, se presentan los obstáculos, se presentan las dificultades. a lot of obstacles and difficulties came to them. Y la Biblia enseña que Moisés y el pueblo están en el medio. And they said that Moses and the people were in the middle, Al frente está el Mar Rojo and in front of them was the Red Sea, y detrás de ellos está el ejército de los egipcios. and in back of them was the army of the pharaohs. La lógica dice lo siguiente: si se meten al mar se van a ahogar. Logically, you would think if they will go to the sea, they're going to drown. Si se quedan donde están parados, el ejército los va a terminar a filo de espada. If they stay where they are, the army's going to get them with their sword. Entonces sabemos que ahí lo que está garantizado es la derrota para el pueblo. So then there we know that there is just failure for the people. El rey y su ejército dijo: este es el tiempo que yo voy a vencer al pueblo de Israel. So God said, this is the time that I am going to have victory. El pronóstico humano decía que ellos tenían todas las de ganar. The prognosis was that they had everything to win, Pero como el Dios al cual el pueblo servía es un Dios de milagros, but the people were worshiping God, and He's a es un God of Dios que se miracles, glorifica en lo imposible, and He's a God that glorifies Himself in the impossible. Él le dice a Moisés: He tells Moses, no temas delante de ellos, do not fear in front of you. dile al pueblo que marche. Tell your people to march. ¿Cómo es posible que un ejército de soldados no venza a un pueblo que está débil y sin armas? How can a people see that they're seeing other armies without armor? El pueblo de Dios no tenía barcos, no tenía lanchas, no tenía botes. The people of God did not have boats. Pero ¿sabe algo que sí tenía el pueblo de Dios? But you know what they did have? Era que la mano del Todopoderoso estaba con ellos. That the hand of the Almighty God was with them. ¿Y qué le dice Dios? Y tú, Moisés, And what does God tell Moses? dile al pueblo que marche. Tell your people to march. Quizás es una locura decirle a un pueblo que marche frente al mar. Maybe it's a crazy thing to say to people, march and right in front of the Red Sea. Porque no hay una historia humana que diga que alguien puede caminar sin el agua, sin estar expuesto a hundirse en ella. Because there's no story in the world that people can walk on top of water. Pero Dios le dice: extiende tu mano But God says, extend your y hand dile al mar que se abre en dos partes. and tell the Red Sea to open. Y la Biblia dice que Moisés levantó la mano And the Bible says that Moses El mar lifted up se his hand, abrió and the y el sea pueblo opened, empezó a caminar en seco. and the people started to walk on dry ground. El pueblo cruzó al otro lado The people went to the other side, y los egipcios con sus ejércitos and the Egyptians with their army
entraron caminando en seco también. They did also walk on dry ground. Pero ahí está la victoria del pueblo de Dios. But there is the victory of the people Dios of es God. un Dios que cumple lo que promete. God is someone that Dios completes le his había dicho a promises. Moisés, God told Moses, el ejército que hoy estás mirando, the army that you're seeing today, viene un día que nunca los vas a ver. there's going to be a day that you'll never see them again. ¿Por qué iba a pasar esto? Why was that going to happen? Porque una vez que entran en medio del mar, Because once they entered in the middle of the Dios le sea, dice a Moisés, God told Moses, levanta tu mano una vez más. lift up your hand once again. Y cuando él levanta la mano, And when he lifted it up, las masas de agua the waves, se vuelven a juntar they came y el together. ejército And y the, los enemigos del pueblo de Dios and the army and the terminan enemy ahogados en medio del mar. drowned in the middle Esa of es the una sea. victoria del pueblo de Dios. That is a victory. La pregunta hoy en día es la siguiente. The question is for you today. ¿Cuál es el mar que tú tienes enfrente en este momento? What is the sea, the ocean that you have in front of you? ¿Cuál es el ejército que viene detrás de ti? And what is the army that is coming after you? La siguiente es ¿qué tienes en tu mano? And what is it that you have in your hand? En este momento quizás tú digas no tengo nada. In this moment, you might say, I have nothing. Moisés no tenía nada significante. Moses had nothing that was significant. Simplemente una vara que es común de un pastor de ovejas. He just had a simple rod. Pero ese mar que tenía al frente But that ocean that he had se in front of abrió him opened por la fe, by faith, por la obediencia, by obedience, por su seguridad en el que lo estaba llamando. and his confidence of who was El telling mar him que to do hoy so. tienes delante de ti significan problemas, The ocean that you have in front of you today is your problem. significan dificultades. It's like your difficulties. En el mar lo que hay es miedo. In the ocean is just fear. Nadie quiere caminar en medio del mar No one wants to walk in the middle porque of the te puedes ocean ahogar, porque puedes morir. because you can drown and die. Ese es el problema del pueblo de hoy en día. That's the problem with the people Nadie today. quiere enfrentar un mar de problemas que No- tiene al frente. No one wants to confront this ocean that they have in front of Pero them. Dios hoy te dice a ti, mi amado hermano, que estás en este lugar. But I tell you today, brother and Es sister, tiempo que marches. it is time that you Es march. tiempo que camines. It's time that you walk. Es tiempo que tú pases adelante. It's time that you go ahead. El mar dice te voy a ahogar, The sea tells you, I'm going pero to Dios drown dice you. yo lo voy a dividir en dos partes para que pases. But God says, I'm going to divide into two parts so you can go through it. ¿Será que alguien puede glorificar a Dios en esta If there's somebody mañana? that can glorify God this morning, Cuando veo esta historia, when I see this story, me doy cuenta I realize que Dios le gustan los lugares difíciles that God likes difficult situations para glorificar su poder y su gloria. so that he can be glorified. Los escenarios perfectos de Dios The scenarios that are perfect for God son las situaciones más difíciles de tu vida are the ones that are the most difficult in your life para mostrarte quién es Él. to demonstrate of who he is. Porque a veces luchamos con inseguridades, con dudas, Because sometimes we have doubt and insecurities con vacilaciones en nuestra mente with emptiness in our mind por lo que están diciendo allá afuera, because of what they're saying por los out there, pronósticos humanos. because of the prognosis, human prognosis. También miramos que Dios se glorifica con su pueblo más adelante. And then we also see that God glorifies himself more ahead. Dios por medio del pueblo conquista una ciudad llamada Jericó. So through these people, he was able to have victory by a city called En Josué capítulo 6 versículo 1 al 3. Joshua. Capítulo 6 versículo 1 al 3. Chapter 6, verses 1 through 3. Hay una ciudad que tiene una muralla a su alrededor, There is a city that has walls all around it, lo que significaba que era un lugar que el pueblo no podía entrar para conquistar. This was to tell the people that they were not able to come in and conquer it. Entonces Dios And then God
envía a su pueblo con una serie de instrucciones y de requisitos que debían de hacer. Tells his people with instructions of what they needed to do. La Biblia dice, The Bible says, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Siguiente versículo. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo haréis durante 6 días. now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one went out and no one came in. Then the Lord said to Joshua, see, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. March around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. Aquí lo que estamos viendo es que Dios da una serie de instrucciones a su pueblo y a su líder. And here what we're seeing is that God gave them instructions to the people and to their leaders, Para después entregar una victoria en sus manos. so that later he can give them a victory in their hands. La Biblia dice que la ciudad estaba cerrada con una muralla. The Bible says that the city was closed by walls. Ahí nadie entraba ni salía de la ciudad. No one came in or out. ¿Por qué nadie entraba ni salía de ella? Why did no one come in or out? Por causa del pueblo de Israel. Because of the Israelite people. Ellos sabían que el pueblo de Israel iba en ese rumbo, en esa dirección. They knew that the Israelite people were going that direction, Y que Dios había prometido para ellos que iba a entregar una ciudad en sus manos. and that God already promised the Israelite people that they were going to give them this city in their hands. La ciudad estaba cerrada con una muralla que humanamente no se puede quitar. So the city was closed with these walls that humanly you cannot take down. Para destruir una muralla se necesitan herramientas, se necesitan maquinarias, To destroy walls, you need machinery, you need tools, se necesitan dinamitas o otro tipo de explosivos para que pueda derribarla. you need explosive like a dynamite so that the walls can come down. Pero Dios no estaba hablando de este tipo de cosas con su pueblo. But God wasn't talking about this with his people. Dios le dice, vas a dar 6 vueltas alrededor de ella. God says you're going to go around them 6 times. Que esas iban a ser divididas en 6 días, es decir, una por día. And it was divided by 6, so it was 1 time a day. Y el pueblo empezó a obedecer lo que Dios había dado. And the people were obedient to the Lord. Una vuelta diariamente alrededor de la ciudad. They did one time a day, they went around the city. Cualquiera pudo haber dicho, esta gente está loca de la cabeza. Anybody could have said, these people are crazy. ¿Qué hacen dando vuelta alrededor de un muro durante un tiempo determinado? What are they doing going around these walls? No había una historia que dijera que un muro se caía simplemente por el paso de una persona a su alrededor. There's not a story in this world that says that if you walk around the walls, it will come down. Pero el pueblo de Dios estaba obedeciendo lo que Dios había dicho. But the people of God were obedient and obeying what the Lord has said. Hicieron lo que Dios dijo durante 6 días. They did what the Lord said for 6 days. Pero en el versículo 20, But in verse 20, la Biblia dice que hay una 7ª vuelta que el pueblo va a dar. it says that the people had to go one more time around the 7th time. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. When the trumpet sounded, the army shouted, and the sound of the trumpet, when the men gave a loud shout, the wall collapsed. So everyone charged straight in, and they took the city. Ellos hicieron lo que Dios dijo durante 6 días. They were obedient and did what the Lord said. Al 7º día dieron la vuelta una vez más. They walked around 6th day, and the 7th Y el day they did pueblo one de more Dios time. And the people of God, Tocaron las trompetas. they
shouted the tocaron las trumpets. bocinas They shouted the trumpets. y el pueblo de Dios gritó. And the people of God said, Y la Biblia dice que cuando el pueblo gritó, and the Bible says that when the people los shouted, muros cayeron al piso. the walls came coming down. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? What does that mean? Que muchas veces el diablo quiere que guarde silencio ante el problema. A lot of times the enemy wants you to be silenced before Pero the Dios problem. quiere que tú hagas algo por ello. But the Lord says that He wants you to La do Biblia something. dice que el pueblo gritó, no sé qué dijo el pueblo, The Bible says that the people shouted. pero el pueblo simplemente obedeció lo que Dios dijo. The people just calmly obeyed. Al grito del pueblo los muros cayeron. When they shouted, the walls came down. Y cuando los muros cayeron, el pueblo entró adentro de la ciudad And when the walls came down, they went in the city y la tomaron. and they took it. Hoy la pregunta es la siguiente para usted que está en este lugar. You that are here today, this is the question. Dios te ha prometido cosas, amén, hermanos. God has promised ¿A you cuántos things, Dios le right? ha prometido cosas? How many has A God todos, promised oh. you things? Everything, Pero right? ¿qué es lo que pasa? But what is it that happens? Que a veces hay una muralla al frente. There's a wall in front of you, A veces tu conquista está dentro. and your conquering is inside. Hay una muralla que no te deja que pases hacia adelante There's a wall that doesn't let you y go tomes lo que in, Dios ha prometido para ti. and everything that God has promised for you. Pero Dios está diciendo en este preciso momento But God is telling you today, que si tú haces lo que Dios te pide que hagas, if you do what God tells you to do, que si tú caminas por donde Dios quiere que if you camines, walk the way that y God si tú tells te you to paras walk, enfrente de la ciudad and if you confront the city y no te quedas con los brazos cruzados, and don't stay with your sino arms que empiezas a crossed, hacer algo por conquistar lo que a ti te pertenece, but do something that va a to gain llegar your un momento victory. There comes a point que esa muralla que no te deja lograr tu victoria that wall that doesn't let you va a get your caer al victory piso. will come down, y tú vas a tomar la victoria que es para ti, mi and amado you will hermano. get your victory that is for you. Quizás te van a decir loco, Maybe they'll call you crazy, que estás caminando alrededor como una persona sin sentido. that you're walking around the walls without any knowledge. Pero en las locuras de Dios But in the craziness es of lo que el God, hombre natural no entiende. that's what the human nature doesn't understand. Quizás Dios te ha prometido que tu familia se va a arreglar, Maybe God has que tu matrimonio va a ser restaurado, Maybe God has promised you that que your tu marriage caso will be migratorio restored, se va a solucionar. that your immigration papers Pero will be estás mirando una resolved. muralla que no te deja pasar. But you're seeing a wall that you Dios te cannot dice en cross. este momento, God is telling you today, yo soy el Dios de Josué. I am the Yo God soy of el Dios que se Joshua. glorificó en Jericó. I am the God that was Y hoy glorified in estoy en este Jericho. lugar. And in today, Son victorias que a veces el hombre natural no entiende. there are victories that sometimes us as humans don't understand. Porque a veces se entiende más lo que el hombre humano dice. Because sometimes it's easier to understand what the human is telling us. Dios dirige a un hombre llamado Gedeón God calls a man called Gideon para entregar una victoria en sus manos. to give him a victory in his hands. En Jueces, In Judges, capítulo 6, versículo 16, in Judges chapter 6, verse 16. dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all of the Midianites, leaving none alive. La historia enseña que el pueblo de Dios hizo lo malo ante sus ojos. The story shows that the people of God did bad things in the eyes of the Lord. Razón por la cual vino el castigo sobre ellos. And that is why there was a punishment over them. La historia dice que el pueblo de Israel trabajaba, sembraba plantas, cultivaba. It says that the Israelites would plant, Pero en el tiempo de la cosecha but when it was time to reap, subían los ejércitos enemigos, the army, the enemy, subían los madianitas the Midianites, y tomaban toda la producción del pueblo. and they would take it all. ¿Qué hacía el pueblo de Dios? And what did the people of God do? Si hacían cavernas en las cuevas,
They would hide in the y se the caves. escondían They would hide in the caves porque tenían miedo. because they were afraid. Pero hay un hombre llamado Gedeón, But there is a man called Gideon, que la historia dice que viene de una familia pobre sin preparación. and the story says that he comes from a very poor family without any preparation. Pero de ese hombre Dios se agrada y lo llama a él. But he uses this man and calls him. Y le dijo, no temas porque yo estaré contigo. And he tells him, do not fear because I will be with you. Dios lo iba a usar para libertar a su pueblo. God was going to use him to deliver his people. Dios lo iba a usar para dar una victoria contra un ejército invasor. God was going to use him to have a victory. La Biblia dice que hay un ejército grande que el pueblo de Dios tiene en ese momento. And the Bible says that the army was very big, 10,000 soldados. 10,000 soldiers. Pero cuando Dios llama a aquel hombre, But when God calls that man, le dice, yo los voy a preparar I am going to prepare you, y yo voy a hacer como yo quiero. and I am going to do it how Voy I a want it. reducir el número de soldados I am going to reduce the number of soldiers para glorificarme de la forma que yo quiero. to glorify the way that I want, says the Lord. No vaya a ser que el pueblo cuando mire que por un número mayor de soldados It's not because with our human eyes we're going to see because of the number of soldiers. conquiste la victoria, It's going to be the victory. piense que lo han logrado por su propia fuerza. And then the people think, oh, we won because it was by our force. Pero la Biblia dice que de 10,000 quedaron 300 hombres para pelear. So out of the 10,000, only 300 remain. En Jueces capítulo 7, versículo 20 y 21. In Judges chapter 7, verse 20 and 21. Dice lo siguiente, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. The 3 companies blew the trumpets and The 3 companies blew the trumpet and smashed the jars, grasping the torches in their left hand and holding them in their right hands. The trumpets they were to blow. They shouted, a sword for the Lord and for Gideon. Siguiente versículo. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. While each man held in position around the camp, all the Midianites ran, crying out as they fled. Lo que miramos en esta historia es lo siguiente. So what we see in this story, Un pueblo, un ejército llamado por Dios it is an army that is called by God. se tiene que enfrentar contra un ejército de grandes cantidades. They need to confront another army that is very big. Pero Dios le da unas ciertas instrucciones cómo tienen que pelear la batalla. But God gives them instructions how to win this battle. Dios no le dice lancen jabalina y saquen espada. And God doesn't say, just go forward with your sword. Dios solamente le dice van a tocar las trompetas God says, you are only going to shout with your y al trumpets, sonido de la trompeta van a gritar. and with the sound of the trumpet, you are going to yell. ¿Cómo es posible que un ejército tenga que huir solo con escuchar el sonido de una trompeta? How is it that an army is going to flee at the sound of a trumpet? Pero la Biblia dice que cuando este ejército, estos 300 hombres, But the Bible says that this army, these 300 soldiers, tocaron las trompetas, touched the trumpets. el ejército contrario salió huyendo y corriendo. The army that was against them fled. Y el pueblo de Dios tomó nuevamente su territorio que le pertenecía. And the people of God conquered the land that was theirs. Son cosas que cualquiera dice son imposibles de lograr. There's just things that it's, as human, we say it's impossible. Lea cualquier historia del mundo secular Read any worldly story y búsqueme una siquiera and just find me one en la que un ejército in that one army haya vencido a su enemigo solo tocando un instrumento musical. that they're able to win just because they touch an instrumental Los países poderosos utilizan las bombas nucleares, The armies today use bombs. las armas poderosas.
The armies use something para powerful vencer sus enemigos. so that they can conquer their enemy. Pero el pueblo de Dios But the people of God no necesita armas nucleares, do not need bombs. no necesita armas humanas Do not need human para vencer a su enemigo. to conquer El the pueblo army. de Dios necesita The people la of God dirección de Dios. need the direction Vas of a God. tocar la música You are y going Dios to va a touch your entregar la music, victoria en tus and manos. God will give you the victory in your Désela hands. fuerte si son para Él. Give a round of applause for him. Un pastor de ovejas A pastor of sheep frente a un gigante. in front of a giant. Le pregunto a usted, I ask you, en una pelea entre un pastor de ovejas in a fight between a pastor of sheep frente a un gigante preparado para una guerra, in front of a giant that is prepared for army, humanamente, ¿quién va a ganar? humanly, who's going to win? El gigante, amén. The giant. Eso dice el pronóstico humano. That is the prognosis, the human prognosis. Pero cuando yo veo la Biblia en el primer libro de Samuel, But when I read the Bible en el capítulo 17, versículo 45 al 49, in Samuel chapter 17, verse 45 through 49, ahí tenemos la historia y dice lo siguiente. here we have the story. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David said to the Philistine, you come against me with a sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Cuando vemos esta expresión de David, When we see this, David está consciente de lo que tiene enfrente de su vida. David is conscious of what he has in front of him. Pero él reconoce algo y dice lo siguiente: But he recognized something, and he says, tú vienes a mí con espada y jabalina, you come with me with a sword and que era la javelin. arma común de un soldado. And that was the common tool to use. Yo no traigo jabalina, yo no traigo espadas, I don't have any sword or javelin. pero yo traigo algo más poderoso. But I have something that is more powerful. ¿Sabe por qué? You know why? Porque él sabía que él iba a la batalla Because he knew that he was no going con into armas battle, humanas, not with no human, con armas carnales. not with. Él iba con la presencia del Todopoderoso. He went with Él iba with con the Jehová Lord, de with los the presence ejércitos. of the Lord. Él iba con el Dios de Israel. He went with the God of Israel. Hoy en día estamos viviendo tiempos parecidos. Today we're living very similar times. ¿Cuál es el gigante que hoy se te ha parado enfrente de tu vida? What is the giant that is in front of you? ¿Es un problema gigantesco que te tiene humillado? Is it something that is making you be more humble? ¿Cuántos días, cuántos meses o cuántos años llevas pasando un problema, una dificultad? How many times, months, years that you've been going through this difficulty? Y ese Goliat que tienes al frente And that Goliath that you have in front of you, te está haciendo que te corras como el pueblo de Israel se corría. is it making you run like the people of the Israelites did? La Biblia dice que todos los soldados, The Bible says that all todos los hombres soldiers, de guerra de Israel, all soldiers, todos tenían pánico, they all had panic porque no es fácil estar enfrente de un hombre grande que te quiere matar. because it's not easy to be in front of a giant that wants to kill you. Pero un muchachito muy joven, But a young man, aquel que estaba allá en el desierto, the one that was in the desert, aquel que estaba cuidando las ovejas de su padre, the one that was taking care of the sheep, aquel que quizás nadie daba un 5 por él, the one that no one gave an importance to, aquel sale de allá del desierto, he comes out of the desert, sale de cuidar ovejas, he comes out of taking care of the sale sheep. de pelear con osos y con lobos, He came out of fighting with y bears and viene lions, enfrente del gigante and he comes right in front of the y dice: giant. yo hoy te voy a vencer a ti. And he said, today I am going to have Cualquiera victory dijo: over ese you. muchachito le van a arrancar la cabeza. And everybody said, oh my, they're going to chop his head off.
¿Cuántas veces el mundo o el diablo te ha dicho a ti, How many times that the enemy has tú no told vas a you poder contra ese problema? you're not going to be able to go against this problem. Tú no vas a salir adelante. You're not going to be able to move ahead. Ese gigante te va a matar. That giant is going to kill you. Ese gigante te va a arrancar la vida. That giant is going to Pero Dios te kill dice you. hoy en este But momento, God tells you today, el Dios que estuvo con David allá frente al gigante, the God that es was el with Dios que David, está contigo hoy en este the lugar. God that is with you today. Santo es el Todopoderoso. Glory to God. Humanamente siempre las peleas se buscan Humanly, we always find a way to de get into acuerdo al fights peso, depending on the weight, de acuerdo a la edad depending on the age, y de acuerdo a la preparación humana que tenga. and depending on the preparation that you Pero have. en el mundo espiritual que yo veo en la Biblia, But in the spiritual world, Dios te pone a pelear contra gigantes God puts you in front of you to fight para the giants, mostrarte a ti, mi amado hermano, que estás en este lugar, to demonstrate to you que el Dios Todopoderoso that God Almighty, se glorifica en los pequeños that He will be para tirar al glorified. piso a los gigantes. He will be glorified in the small to conquer the big. Santo es todo el Dios Todopoderoso que alabamos. Después de la humillación After the humiliation vino la victoria. came the victory. La Biblia dice que a David le pusieron la coraza o el equipamiento de pelea militar. The Bible says that David was put on this armor. Y el hombre no pudo ni dar un paso. He couldn't even give a step. ¿Sabe por qué? You know why? Porque con esa arma él no tenía que pelear esa batalla. Because with that armor, he didn't need it to fight this battle. ¿Cuántas veces han venido los consejos humanos a decirte a ti? How many times have people come up to Tienes you que to pelear say de esta something forma. and tell you this is the way you have to Tienes que fight for it. enfrentar de esta forma el problema. This is the way you have to conquer your problem. Tienes que caminar así. This is the way you have to Tienes walk. que hablar así. This is Tienes the que way you have to pensar talk. así. This is the way you have to think. Pero tú tienes que entender, mi amado, But you need to understand que tú no necesitas los consejos humanos. that you don't need Tú necesitas la presencia de Dios en tu vida para enfrentar al You gigante, need the presence para of enfrentar al God. diablo, You need para to enfrentar be a Goliat so that you can conquer y the para que devil. Dios se glorifique en tu vida. So you can conquer Goliath so that God can be glorified. Vemos en este capítulo We see in this chapter de esta historia tan impresionante of this impressive story que un jovencito venció a un gigante. that a small young man conquered a giant. Quizás te están diciendo tú eres muy joven Maybe you're saying I'm too young para vencer este problema de la adicción to have victory over this lesson o ese gigante de la pornografía. or this giant of pornography. O quizás ya eres muy anciano Or maybe you're saying I'm too old para poder salir adelante to go ahead y vencer ese problema que durante 30 años o 40 años to have victory in 30 Hasta el to día 40 de hoy years, even till this te day está humillando. that is being humiliated in your life. Y que cada vez que quieres salir al frente, And every time that you want to go ahead, ese problema se te para delante de ti that problem is in front of you. y te dice aquí el que mando soy yo. And it says, the one that's in charge is me. Tienes que entender que a veces tienes que estar en el desierto Sometimes you need to understand that you have to be para in the que Dios te desert prepare so that God prepares y del you. desierto vengas And the desert comes, al lugar donde la gente va a ver cuál es el Dios al cual tú sirves. and then people can see what is the God that you serve. Adórelo. Worship Him. En la Biblia vemos mujeres con grandes victorias que dio a través de ellas. In the Bible, we see a lot of women that God used. Y lo voy a hablar un poco rápido, creo que el tiempo se me está venciendo, eso ya no está funcionando. Mujeres con grandes victorias según la Biblia. Women of the Bible. Esther, huérfana y judía, Esther, she was orphaned en una nación que no era la suya. in a nation that wasn't even hers. ¿Será que Dios le quiere hablar a alguien en esta mañana, en este lugar? Is it that God is speaking to somebody today?
Quizás esta no es tu nación o tu país de origen, Maybe this is not your place of origin, your pero Dios se nation, quiere glorificar a través de tu but vida. God wants to glorify you. Y dice la Biblia que pasó la historia, según la historia, un hombre que era un rey, su esposa lo avergonzó y lo termina abandonando. And it says in the Bible that there was a story that there was a king that was humiliated and she abandoned him. Y como los reyes tenían el privilegio de escoger a quien ellos querían y como la querían y en el momento que la querían, And that time, the kings can choose their queens in any moment of time the way they wanted her. manda a llamar todas las doncellas más lindas del país para escoger una esposa. So what they did is that they gathered all the ladies and the women of the city. ¿Y sabe cuál es la respuesta más buena que yo veo en la Biblia? And you know what is the best response in the Bible? Que aquella huérfana y judía That orphan, se termina convirtiendo en la esposa, en la nueva reina del rey. she was converted into a queen. Pero quizás esto no sea lo más impresionante. But maybe this is not the most impressive. Lo que sí me impresiona es que la Biblia dice But what impresses me is that the Bible says, que hay un edicto dado por el rey but there was a sealed given que by van a the king exterminar a todos los judíos de su país. that they were going to exterminate all the Jewish people, Los van a matar a todos. that they were going to kill them all, Los van a exterminar. they were going to extinguish. En Esther capítulo 2 versículo 16 al 17. Esther chapter 2, verse 16 and 17. Pero cuando aquella mujer se dio cuenta de lo que estaba pasando, voy a leer esto primero. Dice, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. She was taken to the king Xerxes in a royal residency in the 10th month, the month of Tebeth, in the 7th year of his reign. Siguiente. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Now the king was attracted to Esther more than to any other women, and she won his favor and approval more than any other virgins. So he set a royal crown on her head and made her queen instead of Vashti. Capítulo 4, versículo 16 al 17 de mismo Esther. Esther chapter 4. Oiga lo que dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law, and if I perish, I perish. Siguiente versículo. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. So Mordecai went away and carried out all of Esther's instructions. Capítulo 5, versículo 2 y 3. Chapter 5, verse 12 and 13, 2 and 3. Dice lo siguiente: y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. When he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her, and he held out to her the gold scepter that was in his hand. So Esther approached and touched the tip of the scepter. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Then the king asked, "What is it, Queen Esther? What is your request? Even up to half the kingdom, it will be given to you." La historia dice que una reina, para que entrara a ver el rey, The story says that if a queen wanted to see a king, tenía que ser en el tiempo que el rey señalara y dijera. it had to be when the king requested it. Estaba prohibido totalmente que quisiera entrar en un día que no era el que le correspondía. It was prohibited for the queen to come. Pero la situación que el pueblo de Dios estaba pasando But the situation that the people were going through, era un tiempo de emergencia. it was an emergency. Entonces la mujer dijo lo siguiente: So she said,
Vamos a orar y vamos a ayunar. Let's fast and pray. Y yo voy a llegar aunque no es conforme a la ley. And I am going to go, even though it's not with the Si law. voy a morir, que muera. If I die, I die. Y si voy a hallar gracia, que sea conforme a la voluntad de Dios. And it could be with God's grace. Pero la Biblia dice que después de ayunar y orar durante 3 días, But the Bible says that after praying and fasting for 3 days, la mujer entró al patio trasero del palacio she went to the back of the palace, y el rey la miró. and the king saw her. Y el rey le dijo, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? He asked her, what is it that you want? What is your Número 1, request? veo un milagro de Dios en ese lugar. Number 1, I see a miracle right there. Una mujer que quizás merecía ser expulsada y echada de aquel lugar, It could have been that queen could have been exposed from there. termina encontrando gracia delante del rey. She received grace in front of Y the luego el king. rey extiende su cetro And then the king extends his scepter y le dice, ¿cuál es tu petición? and asked her, what is your petition? Hasta la mitad del reino te puedo dar si eso quieres. I will give you half of the kingdom if that's what ¿Sabe you qué want. significa esto, mi Do you amado know what that hermano? means? Que Dios usa los momentos más peligrosos de la vida That God uses para mostrarle que Él es Dios de su pueblo en todo lugar y en todo tiempo. God uses all of your problems to Pero demonstrate para that He is eso hay que God. pasar un proceso. But for that you have to go Para through eso the hay que process. enfrentar las dificultades. For that you have to confront the difficulties. Para eso hay que dejar de comer un tiempo. For that you have to stop eating Para for a eso hay little que doblar while. rodillas delante de Dios. For that you have to get on your Y knees in una front vez of que the estás Lord. preparado, And one time te that vas you are a parar prepared, enfrente del pueblo. that you're going to present Y la yourself in front gente of va a people, mirar and the people are going to see Que lo que el mundo decía que era imposible, that the world says that is Dios impossible. lo convierte en posible. God will turn it to Dios possible. lo hace realidad. God will turn it into Dios se reality. glorifica. God will be glorified. La historia enseña The story teaches que ese lugar perfecto that that place that was perfect, terminó abrogando el mandato del rey. it causes the king to have favor with Esther, Y el pueblo judío and the Jewish people, obtuvo la libertad y la vida they were able to have the victory a causa de una mujer que se levantó para interceder por su pueblo. because it was a woman that was able to stand up and ¿Será que intercede tú for the puedes interceder people. por tu familia? Could it be that you can ¿Será que intercede for estás your dispuesta a people? pasar el proceso y enfrentar las dificultades por tu país? Could it be that you can go to the difficulties for your country? No importa dónde te encuentres, It doesn't matter where you find yourself. la omnipresencia de Dios está presente The aquí y allá. omnipresence of God is here and there. También vemos una historia de una mujer que era una viuda Then we see another story of a widowed llamada Ruth, called Ruth. una mujer que quedó sin marido, sin esposo, She was a woman that did not have a husband una mujer que quedó sin linaje, and did not have lineage una mujer que quedó en la pobreza y en la ruina. and was very poor. Pero dice la Biblia en el libro de Ruth capítulo 2, But the Bible says in Ruth chapter 2, versículo 2, verse 2, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. And Ruth the Moabite said to Naomi, let me go to the fields and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I find favor. Naomi said to her, go ahead, my daughter. Antes de esto, Before this, Ruth le había dicho a Noemí, Ruth had told Naomi, tu pueblo será mi pueblo your people will be my people. y tu Dios será mi Dios. Your God will be my God. Donde quieras que tú vayas, yo iré. Everywhere you go, I will go. Y donde tú estés, allí estaré. And where you are, there I will be. Amados hermanos, cuando veo esta historia, Brothers, when I see this story, me doy cuenta que una mujer que es viuda, una mujer que está pobre, I recognize that this widowed poor woman, pero es una mujer que también tiene ganas de trabajar. but is a woman that has enthusiasm to work. Es una mujer que confía en el Dios Is a Todopoderoso. woman that has confidence in the Lord. Y ella dijo, voy a ir a recoger espigas. And she said, I am going to go out in the fields and pick up wheat. En aquel campo ya habían pasado los otros trabajando adelante.
it was a big field and there were others that already Pero went yo voy through a ir it. detrás de ellos. But I'm going to be behind Y tal them. vez haya gracia en los ojos de un hombre. And maybe there's favor with someone. Pero ¿sabe cuál es la victoria que veo en este caso? But do you know what is a victory in this case? Es que quien se fijó en ella no fue su compañero de trabajo. It's just that she didn't have company. Es que quien se fijó en ella no fue aquel interesado que estaba pidiendo el número de teléfono. The one that was trying to look at her wasn't the one to Es give que her the quien se number. está fijando en ella The one that was looking es el over dueño her, de la hacienda. it was the owner of the Es un fields. hijo de Dios. He was a son of Es un hombre God. multimillonario. He was very rich. ¿Cómo es posible que una viuda pobre? How is it possible that a widow ¿Cómo es woman, posible que una mujer que no tiene nada por obtener ya how is it that she doesn't even have a good termine hallando prognosis, gracias ante un millonario? but she had grace ¿Y to be sabe qué, mi seen by amado a hermano? multimillionaire? You ¿Qué know es lo what? que te quiero decir en esta mañana? You know what I want to tell you this morning? Que aquel hombre que se fije en ella, You know the man that is watching este her, hombre this man trae el linaje de David. is the Y del lineage of linaje de David. David viene the nuestro lineage of Señor David Jesucristo, comes a quien Jesus adoramos Christ. en este lugar. ¿Será que te sientes que eres nadie ya en la vida? Maybe you feel that you're nothing in this world. Quizás estás pensando que ya no hay una oportunidad más, Maybe you're feeling that there's not an opportunity, que el proceso o que el problema, that the process, the que las problem, dificultades de la vida the difficulties of life, ya no tienen propósito para tu vida. that they don't have purpose for your life. Pero si le dices a Dios, But if you tell God, yo voy a ir I am going to go y voy a trabajar and I'm going to work y voy a buscar lo que quiero. and I'm going to look for what Dios I que want. conoce la necesidad y el problema God knows your problem es el Dios que te recompensará en and He público. will reward you in public. En el libro de Isaías capítulo 38 versículo 1 al 5 In Isaiah, vemos otra historia muy buena acá. Dice, There's- en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él palabra del profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. In those days, Hezekiah became ill, and he was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says: Put your house in order, because you are going to die. You will not recover." Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Hezekiah turned his face onto the wall and prayed to the Lord. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Remember, Lord, how I walked before you faithfully and with wholehearted devotion, and I have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Then the word of the Lord came to Isaiah. ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Go and tell Hezekiah, this is what the Lord, the God of your father David says. I have heard your prayer and seen your tears. I will add 15 years to your life. Cuando vemos esta historia, When we see this story, la Biblia es clara en dar un ejemplo para nosotros. the Bible gives us an example to us. Cuando Dios hablaba por el profeta, When God was talking to the prophet, la palabra se cumplía automáticamente. the word of God was accomplished. Cuando Dios decía, así se hará, así se hacía. When God says, this is what I want, then this Y is en how it's este going to caso be. la palabra era para Ezequías. So in this case, the word for Vas a Hezekiah morir, no vas a vivir más. would say, you're going to die, you're not going to live anymore. ¿Cómo se sentiría usted si alguien viene How would you feel if someone would come y to le dice you que arregle su casa, que se va a morir? and say, fix your house because you're going to die? ¿Cree usted que es una noticia muy bonita? Do you think this is a good news? Como que le digan, vas a recibir $1,000,000 hoy, It's like saying you're going to receive $1 o million una casa o un auto del año. or a house or a car. No, mi amado, le están hablando No. de la muerte, They're talking to you about death, de lo que nadie quiere vivir. of what no one wants to live.
Pero la Biblia dice que Ezequías But the Bible says that le dijo a Hezekiah, Dios, acuérdate de mí, he said that, Lord, remember me, que he hecho lo agradable delante de tus that I ojos, have been faithful in your eyes, que he hecho lo justo. that I have been just. Y dice que lloró con gran lloro. And he said that he cried bitterly. Y la clave está aquí. And the key is here. No hay que sacar las lágrimas o los llantos como una Magdalena. It's not that you have to cry Hay a que lot. sacarlas cuando te pueden salvar la vida. It just said that you have to take Porque it out aquellas because it'll lágrimas save your de life. aquel hombre Because those tears of that man llegaron a la presencia de Dios. reached the presence of God. Y esta es unas pocas de las veces que yo veo en la Biblia And this is one of the few que in Dios the le Bible vuelve a hablar en el mismo momento that you speak in the same al moment profeta y le dice, to the prophet and hey, say, regrésate hey, return y dile a Ezequías and tell him que le añado 15 años más de vida. that I have added 15 more years to ¿Cuántas his veces life. el diablo te ha dicho a ti, mi amado hermano, How many times has the devil told que you tienes una enfermedad terminal, that you have a que sickness, vas a morir, that you're going to die, que ya no tienes oportunidad? that you don't have opportunity? Acuérdate hoy Remember que el today Dios que le habló a Ezequías that the God that a spoke to través del Hezekiah profeta es through el the Dios que prophet también te puede hablar a ti. is the God that can speak Es to el Dios you, que te puede dar respuesta. is the God that will give Es you the el Dios que está answer, contigo. is the God that is Es with el you, Dios que se is the glorifica. God that will be glorified. Un hombre que había recibido la peor noticia de su vida. A man that received the worst news of his life. Momentos más tarde Moments later, recibe otra gran noticia. he received another news. Tienes 15 años más de vida. You have 15 more years of ¿Usted life. cree que no es una victoria esta? You don't think that this is a victory? Después que te llegó una noticia a tu casa y te dice, After receiving a news to your house, tienes 30 días para salir de este país. you have 30 days to leave this country. ¿Y quién no te puede garantizar que el Dios que le habló a Ezequías a través de Isaías And who can guarantee you the God that spoke to puede Hezekiah tocar la gente de inmigración can touch the people of y te pueden immigration mandar otro correo a tu casa? and can send you Y tu correo another quizás no va a decir news tienes to your 30 días house? para salir, Not to say sino that que you're tu gonna leave correo in va a 30 decir aquí days. está tu green card It's going para to que say estés that más you're going tiempo to en have your este green país. card and you're going to be more Alguien se time in this glorifica a Dios en country. este momento. Can someone glorify God in this moment? Aleluya. Hallelujah. Quizás te dijeron a ti, Maybe they told you tú no vas para ningún lado en la vida. you're not going anywhere in this life. Todo el tiempo vas a vivir en miseria y ahí vas a quedar. Here you're going to live in misery and that's where you're going to Pero stay. Dios en este momento te dice, But God in this moment tells you, yo que cambio la muerte en vida, I that change death to life, puedo cambiar esa situación temporal que tienes I can change en that tiempos de temporary, gloria y de paz. that temporary situation into glory and peace. Y la última para finalizar, And the last one to finalize, la victoria de victorias que yo veo en la the Biblia, victories of victories that I see in the la Bible, victoria contra pronósticos humanos que yo the veo, victories that I see against the se prognosis encuentra of en el libro de humans. Romanos, It is found in the book of en el Romans, capítulo 6, versículo 9 al 11. chapter 6. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again. Death no longer has mastery over him. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. The death he died to sin once for all, but the life he lives to God. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. La victoria de Jesús allá en la cruz The victory of Christ on the garantiza cross tu victoria y la mía hoy en día. guarantees your victory today. Cuando Jesús va a la tumba, When Christ goes to the tomb, cuando Jesús es crucificado, when he is crucified, cuando Jesús muere when he físicamente, died physically, el diablo dice allí va a estar todo el tiempo. and the devil says he's going to be there Nunca all the más va a time. salir. He's never going to get out of that. Pero él no sabía But he didn't know que estaba trabajando para el propósito de Dios, that he was working for the purpose porque of Jesús no God, se iba a quedar crucificado. because God wasn't going to Jesús no stay se iba a there. quedar en una cueva.
that he was going to be in a La Biblia cave. enseña que Jesús descendió al corazón de la tierra y fue y predicó a los espíritus encarcelados. And he said that he went to preach the people that were in jail. En cambio, los que ya no tenían una oportunidad, The ones that didn't even have el opportunity. día de la muerte de Cristo, The day of the death viene la of oportunidad Jesus para ellos. comes the opportunity for Y luego, them. amado hermano, And cuando al tercer día Jesús resucita de entre los muertos on the third day when y Jesus se was levanta y va a la raised, gloria del and he Todopoderoso, went to be glorified to eso God, garantiza, mi amado hermano, That que guarantees tú también no te quedarás en una tumba, that you que vas a also ser do not get in the levantado tomb. juntamente You con are el gonna stand Todopoderoso, up and que be un with día God, moraremos con el Padre and y that que we will be estaremos with con Él. God, and we will be with him one day. Y que si estamos muertos, es muerto para el pecado, And that if we're dead to sin. pero vivos para estar con Cristo Jesús. But I live to be in Christ Jesus. En conclusión, In conclusion, todas las derrotas que te han pronosticado en la vida, all the difficulties that I have done in our todas las lives, dificultades que has enfrentado, all the difficulties that you have confronted, Dios las puede transformar para darte la victoria. God can transform them to give you the victory. Tienes que recordar lo siguiente, You need to remember que tú no puedes recibir palabras negativas sobre tu vida. you cannot receive negative words over your Tú life. tienes que entender You need to understand que el Dios al cual servimos nosotros the God that we serve es un Dios que escoge los escenarios más terribles is that the God that he gets the para scenarios transformarlos to transform en us tiempos de bendiciones para nosotros. in glory for blessing. Así que la derrota que se avecinaba para tu vida So the ones that were trying to defeat hoy es you, transformada en una victoria para ti. today is going to be transformed for a victory Póngase de for pie y le damos you. gracias al Señor. Déselo Please fuerte que stand son up. para Dios.